Bueno, vamos a ponernos un poco más serios con esto que estamos haciendo. Para compartirte esto, pregunté a la inteligencia artificial cómo podía encontrar un ejemplo, que me ayudara a encontrar un ejemplo para explicarte esto que te voy a explicar. Y me lo dio con un puente en donde solamente podemos ver la parte del medio sin conocer el final del puente y el inicio del puente. Pero no me convenció del todo la inteligencia artificial, el chat GPT 4 ya está y 5. Entonces me puse a pensar cómo podía explicarte este concepto de básicamente cómo entender la existencia, cosa que pues todo el mundo en toda la historia de la humanidad hemos tratado de hacer, y se vuelve difícil. Pero es que es más, bueno, es una propuesta para entenderla conociendo una preexistencia de la existencia misma, del ser humano, y una postexistencia. Entonces estaba aquí en el estudio y el espíritu te inspira. Estaba tratando de encontrar un ejemplo y volteé un ejemplo por mí mismo, con mi inteligencia, no utilizando la inteligencia artificial, y volteé y me encontré con esto. ¿Qué es esto? Algunos sí pueden saber, algunos lo van a reconocer, pero si no sabes qué hay antes y después, difícilmente puedes reconocer qué es. Esto es un corte transversal, es un corte de un riel. Eso es parte del trabajo que hacíamos. Esas son las obras que resultan de un corte, eh, y después se lleva a cabo la soldadura, el proceso de soldar las uniones del riel. Pero bueno, esto es un riel. Pero si no conoces lo que hay después, lo que hay antes o viceversa, pues difícilmente le ves la forma. Ahora, si ya ves la forma, esta es la base y este es el riel donde corre el tren. Entonces, para entender nuestra existencia como seres humanos, es necesario conocer nuestra preexistencia, es decir, de dónde venimos, y nuestra postexistencia, hacia dónde vamos después de morir. Y eso es algo que sí te puedo compartir, porque ya morí, no, pero mi padre sí. Y viví su eh, trascendencia, su proceso muy de cerca. De hecho, murió y regresó, tuvo una muerte clínica y lo regresaron con estos aparatos de electroshocks, me parece, de revitalización, y me contó lo que vio. Y lo que hay allí lo que se experimenta allí es un proceso de una especie de inventario de toda nuestra vida. Y quienes han tenido acercamiento con esta línea de la muerte, comparten más o menos lo mismo, un túnel de luz donde se ve el fondo y donde te pasan, o quienes han tenido accidentes fuertes, te pasan, o ves tu vida así como en una película rápida. Eh, yo tuve un accidente también similar, pero bueno, en resumen,
lo que se experimenta es una sensibilización, y yo me di cuenta por los gestos que hacía. Me di cuenta que estaba experimentando emociones que nunca había experimentado, y eso me dice que en este otro plano o existen emociones o sentimientos que no conocemos en esta carne, en este plano. ¿Por qué? Porque esas gesticulaciones nunca se las había visto, y el rostro es algo muy particular. El rostro guarda muchas cosas, es la ventana del alma. O se potencializa la sensibilidad emocional, eh, sentimental del alma hacia, pues, hechos o información que se viven. En resumen, se nos hipersensibiliza nuestro entendimiento para ver lo que vivimos y lo que hicimos. Es decir, como ejemplo, si vivimos de acuerdo a una forma de ser insensible, un ejemplo muy sencillo, hacia los animales, es un ejemplo muy simple, ¿eh? Obviamente hay una complejidad enorme en todas las existencias de los seres humanos. Pero si vivimos una existencia insensible al dolor de los seres humanos, de los animales, insensible a la realidad de los animales, que son sintientes también, y fuimos crueles con ellos, por ejemplo, en este plano, después de la vida, después de la muerte, se nos sensibiliza. Ese programa mental que teníamos de insensibilización hacia el dolor de los animales, se quita, se retira. Y experimentamos lo que vivimos, en un ejemplo, la crueldad con la que vivimos hacia los animales, y entonces se siente un, un arrepentimiento, una aflicción, pero profunda, profundísima, del grado del que hayamos vivido, del grado que hayamos actuado en nuestra vida, obviamente. Pero se hipersensibiliza, y eso de alguna manera puede ser lo que en las religiones le llaman las llamas del infierno. Contrario a lo que algunas personas puede ser que hayan vivido en paz, sin en realidad producir dolor a otros seres vivientes, sintientes, y su paso, su trascendencia sea en paz, armoniosa, hacia lo que continúa. Esto es a grandes rasgos, en resumen, porque pues, son cortos los momentos que tenemos para poder reflexionar, y soy consciente de ello, y por eso trato de ser breve. Pero esta información y estos conceptos pues difícilmente se pueden eh, empaquetar en pequeños momentos. Entonces, esto es lo que te quería compartir, y vamos a continuar con el trabajo que estamos haciendo.